¿Qué tal? Buenas tardes, estimados médicos, estimados estudiantes de medicina. Vamos a continuar con la sesión de la tarde. El día de hoy vamos a hablar sobre los puntos de derivación ventricular externa, ¿no? Para poder hablar sobre este tema tan importante, tenemos que hablar sobre unos objetivos, una introducción, la parte de indicaciones de este tipo de cirugía, los puntos de DB y cómo se los realiza, ¿no? Su abordaje. Además, algunas conclusiones y, por supuesto, unas recomendaciones que podemos otorgarles. Comenzamos con los objetivos. El primer objetivo es conocer los principales puntos de colocación de DB, que es lo principal. Definir el abordaje en estos puntos de DB, saber cómo ubicarnos espacialmente y cómo dirigirnos a través y con ayuda de los puntos craniométricos. Además, que existen unas recomendaciones generales que siempre es bueno saberlo antes de realizar estos procedimientos. Muy bien. El sistema de derivación ventricular externo utiliza una orientación a través de los puntos craniométricos. Esta orientación es espacial, por lo tanto puede variar directamente en niños, en adultos o en ancianos. Nuestro objetivo es llegar a la cavidad ventricular, y la cavidad ventricular es una zona estéril, por lo que si nosotros ingresamos un material que es externo, podemos generar una infección. De ahí nace la primera complicación de un DB. Entonces, para poder recordar un poco la anatomía de los ventrículos laterales, nosotros tenemos ventrículos laterales en forma de C en cada hemisferio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vemos esta vista lateral y esta vista superior. En esta vista lateral, podemos observar que la parte anterior es la parte frontal o la asta anterior. La parte azul es el cuerpo. La parte de amarillo es el atrio. La parte roja es el asta inferior o también llamada asta temporal. Y la parte color piel es la asta posterior o occipital. Si podemos observarlo, en el corte superior, estas astas tienen una conexión. Y esta conexión va directamente al tercer ventrículo por el agujero de Monro y pasa con la cisura de Silvio a través de la parte de el cuarto ventrículo. Muy bien, las indicaciones de un DBE es la monitorización de la PIC, que es muy importante, la colocación de un drenaje para el líquido cefalorraquídeo en tratamientos de hidrocefalia, sea aguda, y la administración intratecal de fármacos, que sean antibióticos, fibrinolíticos, etc. Muy bien, vamos a comenzar con la descripción de los puntos craniométricos y vamos a dividir una forma didáctica en dos formas. Todos los que sean de acceso anterior y todos los que sean de acceso posterior. En el acceso anterior encontramos el punto de Kocher, el punto de Kaufman, el punto de Payne, el punto de Menofsky, el punto de Tubbs. Y en el acceso posterior tenemos el punto de King, el punto de Frazier, el punto de Dandy, el punto de Sánchez. Muy bien, comenzamos a describir el primero. En el acceso anterior tenemos el punto de Kocher, que es reconocido casi por todos nosotros en la parte de neurocirugía y muy utilizado. Prácticamente es el caballito de batalla del principal abordaje en neurocirugía, que es una emergencia, ¿no? De hidrocefalia y la colocación de un DB. ¿Cómo se realiza el punto de Kocher para colocar un DB? Nosotros tenemos que ubicar una línea desde la glabela y calcular 11 centímetros y dirigirnos a la parte lateral 3 centímetros por delante de la sutura coronal. Y es donde nosotros vamos a incrustar prácticamente el catéter, unos 4 o 5 centímetros, dependiendo de la tomografía del paciente para su medición de profundidad del catéter, y es el lugar indicado para colocar el DB. Muy bien, como el punto verde, ¿no? Pasamos al siguiente punto, el punto de Kaufman. Este agujero de trepanación que vamos a utilizar utiliza una medición del nasion 5 centímetros superiores y 3 centímetros laterales a la media. El catéter se debe dirigir
a la línea media e inferiormente hacia un punto que esté 3 centímetros por encima de línea. ¿Ya? Es una proyección a la parte posterior, ¿verdad? Por eso que tenemos que tener bastantes números en la colocación de un dB porque varían y según eso nosotros podemos llegar a los ventrículos o no podemos llegar a los ventrículos. Y eso va a hacer que nuestro procedimiento sea exitoso. Muy bien, el punto de Paine es un punto cuando ya la dura madre se encuentra abierta, ¿de acuerdo? Primero, se identifica un punto que está a 2,5 centímetros por encima del piso de la fosa craneal anterior y 2,5 centímetros anterior a la cisura de Silvio, marcada por la vena de Silvio superficial. La intersección de estas dos líneas forman la rama anterior y posterior del triángulo de Paine. Muy bien, a continuación se cauteriza la parte superior de la pía madre y se pasa un catéter ventricular en una trayectoria perpendicular a la convexidad de la superficie del cerebro. Continuamos con el punto de Minovsky, ¿no? No todos los puntos son tan usados como el coche, ¿de acuerdo? Pero siempre vale conocer su concepto y dónde se ubican y cómo hacerlos, porque en cualquier momento podemos llegar a utilizarlo, ¿ya? Este punto, después de haber completado la exposición inicial y haber perforado con agujero de trépano, nosotros hacemos la incisión en la dura madre y el catéter ventricular debe pasar a través del agujero de trepanación y dirigirse 45 grados hacia la línea media y 20 grados superior a la línea órbito-meatal. ¿De acuerdo? Se debe pasar una profundidad de 5 a 6,5 y hasta alcanzar el asta frontal del ventrículo lateral ipsilateral. En el punto de TUB se utiliza la descompresión ventricular emergente por vía transorbitaria y se completa con una aguja fina. La punta de la aguja se coloca bajo el párpado superior izquierdo o derecho y se coloca en un avance en una trayectoria de 45 grados superior a la línea órbito-meatal y 20% hacia la línea media, como lo pueden observar en la imagen. Muy bien, entonces pasamos al acceso posterior. En el acceso posterior encontramos el punto de King, el cual podemos observar en la imagen. Esta línea roja es la que vamos a describir, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se realiza? Se realiza un orificio de trépano y debe colocarse aproximadamente a 3 centímetros por encima y por detrás del pabellón auricular. O sea, 3 para adelante y 3 para la parte posterior. Algunos también mencionan que puede ser de 2,5, dependiendo. El catéter debe orientarse con una ligera dirección cefálica y colocarse perpendicular a la corteza del lóbulo temporal. El punto de Frazier, que es el siguiente punto, es un punto que utiliza el agujero de trepanación, el cual nosotros vamos a dirigir desde el ilion 6 centímetros superior y 3 a 4 centímetros lateral, sea a la izquierda o sea a la derecha. ¿De acuerdo? Algo importante que hay que saber de este punto es que es por encima de la sutura lambdoidea. El catéter se dirige hacia medial y superior hasta encontrar el punto, que en algunos casos es de 4 a 5 centímetros, pero siempre depende de la tomografía de control. Como podemos observar, el punto verde. El punto de Dandy utiliza la trepanación que se coloca 3 centímetros por encima del líneo, como podemos observar, que es muy parecido al punto de Frazier, pero es más pequeño y la principal diferencia es que va por debajo de la sutura lambdoidea. Utilizas el ilion, subes 3 centímetros superior y viajas lateralmente 2 centímetros para ubicar el punto. Hay otro punto que se llama el punto de Sánchez, que es un agujero de trepanación que utiliza medidas específicas, porque utiliza 5,6 centímetros por encima del ilion. Después nos dirigimos, como podemos observar en esta imagen, 2,7 centímetros a la izquierda o derecha de la línea media, y el catéter se va a dirigir a 5 grados lateral, desde un plano parasagital que es paralelo a la línea media, y 30 grados inferior hacia el plano órbito-meatal. Tal vez nos pueda confundir, pero cuando observamos la imagen, observamos que el diagrama directamente es una orientación espacial, para no perdernos con las superficies anteriores. Como podemos observar, el punto verde. Muy bien. Concluimos determinando que el acceso a los ventrículos
puede servirnos para diferentes procedimientos neuroquirúrgicos, que sean de emergencia y también electivos. Y los neurocirujanos deben saber utilizarlos, porque en algún momento, con la ayuda de la neuronavegación, lo estamos dejando de utilizar, dejando aparte los puntos craniométricos, que son medidas muy importantes para poder reconocer las superficies del cerebro. Por lo tanto, que es muy importante que todos los neurocirujanos tengan todavía esta formación de saber qué puntos existen y también saber cómo se pueden abordar directamente, ¿no? Ahora, los puntos mencionados nos sirven como una referencia directamente, pero es muy importante para los neurocirujanos jóvenes, más que los experimentados, porque nos genera más habilidades a pesar de la tecnología existente. Las recomendaciones que podamos dar frente a la colocación de una derivación ventricular externa es siempre tener en cuenta la limpieza, porque cuando nosotros ingresamos un material externo en una cavidad estéril como son los ventrículos, la principal complicación va a ser la infección. Y esta infección no es una infección leve, sino llega a ser una ventriculitis que en el mayor porcentaje es mortal y prácticamente de larga estancia hospitalaria con antibiótico-terapia. Para evitar esto, es muy importante la limpieza en sala y en toda la cirugía. Como segunda recomendación que damos es que se debe saber manejar el DB. Si es que no se sabe manejar el DB, es mejor no manipularlo porque puedes causar mayor daño. Es mejor consultar al médico tratante, al médico neurocirujano y recibir una pequeña recomendación a través de ellos. Como tercera recomendación que damos es capacitar otras especialidades en el uso de DB. En muchos campos de la medicina es desconocido, ni lo conocen, pero siempre es guiado con el neurocirujano. Siempre es guiando al otro profesional para que pueda reconocer instrumentos que nosotros utilizamos en la especialidad que son fundamentales para la neurocirugía. Nuevamente les muestro el laboratorio de microneurocirugía aquí en Perú, en Lima, animado siempre a seguir adelante, ¿no? Y les dejo con la frase: si quieres ir rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Hasta la próxima, chicos.